Saludos, mi nombre es Sergio Reyes Soto y hoy día quiero conversar con ustedes un poco sobre las memorias de nuestro amigo y compañero Aristóteles España. Los seres humanos estamos enmarcados en la historia por los hechos sociales, políticos y económicos que acontecen, y es en ese marco donde conocí a Aristóteles España. Para nosotros, como es la costumbre, por lo menos en Magallanes, rara veces lo llamábamos Aristóteles, otros compañeros lo llamaban Toti de una manera mucho más cariñosa, pero en general para todos era simplemente España. Recordemos que hacia el año 1970 se eligió el gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende y que en el año 1973 ese gobierno democráticamente electo fue derrocado por una dictadura militar. Entonces hay una historia de 3 años, del 70 al 73, que con ser pocos años es riquísima en muchos elementos. Uno de ellos, sin duda, es un tema que sigue hasta hoy día siendo centro de atención de la sociedad chilena, es la educación. Nosotros, los que hoy día estamos sobre el medio siglo de vida, en aquellos tiempos estábamos inmersos en ese proceso de educación. En mi caso, hacia el año 1973, era estudiante de la Universidad Técnica del Estado en la especialidad de contadores auditores, y Aristóteles estaba aún en los últimos años. Es probable que en su último año de el Instituto Superior de Comercio, no recuerdo exactamente si estudiaba secretariado o ventas, pero lo que sí recuerdo, porque obviamente para nosotros era más importante, es que Aristóteles participó de una lucha que libramos muchos jóvenes en Magallanes, y no solamente en Punta Arenas, en Porvenir y en Natales, para formar la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media de Magallanes. De hecho, Aristóteles fue el primer presidente electo de dicha federación, y en esa capacidad, en esa posición, lo encontró el golpe de Estado. Recuerdo que Aristóteles, siendo miembro de la Juventud Socialista de Magallanes, participaba de todas estas reuniones de organización de esta instancia que pensábamos crear, que creamos, y que luego por supuesto fue destruida por la dictadura, de manera consciente, de manera constante, y es probable que por eso fue que haya sido designado para ser el candidato de lo que llamamos la Izquierda Unida Estudiantil para la Federación de Estudiantes Medios de Magallanes. Antes de aquello, por supuesto, se dio un congreso donde por primera vez participaron todos los miembros de los distintos centros de alumnos, no solamente de las instituciones públicas, estatales, digámoslo así, sino que también de los colegios privados, tanto de Punta Arenas como del resto de la provincia de Magallanes. Yo creo que lo que logramos entonces
fue importantísimo. Creo que debe nuevamente repetirse ese trabajo para que lo que destruyó la dictadura vuelva nuevamente a levantarse. Las cosas que nosotros pedíamos en aquellos momentos era un poco más que el aspecto gremialista de tener una federación de estudiantes. Exigíamos participación en el proceso mismo de la educación, incluso hasta en la elaboración de los planes de educación, de enseñanza a los cuales éramos sometidos. Queríamos ser no solamente sujetos pasivos de una educación que se nos impusiera desde arriba, sino que queríamos también participar en ver qué es lo que a nosotros nos interesaba que nos enseñen. Eso fue algo que quedó pendiente, sigue pendiente, pero debería nuevamente retomarse. Luego vinieron entonces los días aciagos, dramáticos, horribles de la represión militar, y entonces el 11 de septiembre de 1973 fueron momentos en que perdí contacto con Aristóteles y muchos otros compañeros, por supuesto. Supe que Aristóteles, a su edad en aquellos tiempos, debe haber tenido, me imagino yo, unos 17 años, porque tenía yo 19 entonces y nos llevábamos un par de años. Fue uno de los primeros prisioneros llevados a la isla Dawson, cuando aún no existía el campo de concentración, pongámoslo así, de Río Chico en Dawson. Y digo campo de concentración porque era un campo de prisioneros calcado de los campos de concentración nazis de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Aristóteles, y aún hay algunas fotos de esto, fue llevado a este centro temporario que tenían en el puerto de Isla Dawson. Luego, cuando se terminaron de construir las barracas en el campo de concentración de Río Chico, fueron llevados allí los compañeros que estaban en el centro temporal de Isla Dawson. Nosotros, los ya condenados, un grupo, no recuerdo bien, entre 18 y 24 compañeros, que fuimos sentenciados, digámoslo así, consecuencia, rematados, reos rematados, nos llamaban. Llegamos entonces a las barracas que denominaron la barraca Remo. Habían otras barracas, es probable que la barraca Alfa haya sido nombrada así, tal vez porque fue la primera que se estableció en ese maldito campo de concentración. Allí entonces volví a ver a Aristóteles España. Teníamos muy poco contacto entre las barracas. Todo esto, por supuesto, hecho a propósito para que nuestro sistema establecido de dominio sea claro, insoportable
y llegue entonces hasta nuestra psicología, para hundirnos aún más, para torturarnos aún más en este proceso. La verdad es que yo no supe de la poesía de Aristóteles hasta muchos años después, cuando ya había salido al exilio, más o menos después del año 76, 79, es probable que haya visto los primeros poemas de Aristóteles. Y leyendo su primer poemario distribuido de Isla Dawson, veo que captó con tremenda fidelidad los sentimientos de muchos de nosotros que fuimos prisioneros, al igual que él. Después pasaron los años y de vez en cuando tenía noticias de Aristóteles. Supe que su salud no era buena. Supe que lo aquejaban los fantasmas de la represión y de la dictadura. Y finalmente supe que el compañero Aristóteles había fallecido a los 56 años de edad y que había pasado por crisis graves de salud física y mental. Me ha impresionado profundamente leer su poema en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Sin embargo, su talento literario es absolutamente claro, una cierta serenidad, creo yo, al final de sus días. Lamento que no haya podido, al igual que muchos otros compañeros de aquellos tiempos, como el joven Pablo Geria, por ejemplo, que falleció muchos años atrás, a muy temprana edad, u otros compañeros jóvenes no hubieran podido llegar a la madurez de sus años siquiera para tener unos últimos años de tranquilidad. Pero así es la vida, y la carreta sigue por los caminos y nosotros sobre ella, y algunos seguiremos luchando hasta el último día de nuestras vidas. Por ahora solamente me resta decir: compañero Aristóteles España, presente, ahora y siempre, hasta la victoria, venceremos.